Celebramos 7 años explorando el cosmos. Tourastrom, tu ventana al universo. Celebramos 7 años explorando el cosmos. Tourastrom, tu ventana al universo. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Constelaciones. Entonces, empiezo pues con la constelación más famosa, yo diría, niños, que ustedes la deben haber escuchado, que es el gigante Orión, el gran guerrero. Entonces, vamos a ponerle la figura, ahí está en el cielo, el gran guerrero Orión, que es un héroe de la mitología griega que jamás había sido vencido, nunca nadie lo había podido derrotar. Pero primero hablemos de lo que él hacía. Él, hay una definición que habla de que era el mejor de todos los hombres, o sea, era un buen ser humano, cazador y gigante, o sea, era gigante, así como Goliat, un guerrero gigante que se metía a los bosques y cazaba animales para ofrendarlos a los dioses. Como buen cazador, pues anda siempre, un cazador anda siempre acompañado con un perro o con dos perros, en este caso, o más. En este caso, Orión anda con dos perros que están en constelaciones en el cielo, que es el Can Mayor y el Can Menor. O sea, hay un perro grande y un perro chiquito, ambos cazadores. Ese es un grupo de constelaciones que vemos en el cielo.
Entonces está Orión con sus estrellas, los hombros, el cinturón que se le llaman las tres Marías o los tres Reyes Magos y las piernas. Pero además está el K mayor con la estrella más brillante de todas las que vemos en la noche, que se llama Sirio. Cuando algo brilla más que Sirio es un planeta. Entonces está K mayor, el perro mayor, y el K menor, el perro menor. ¿Sí? Aquí está Procyon, es el nombre de ese perro. Procyon y Gomeiza. Y aquí tenemos Sirio con la estrella más brillante, que es la estrella más brillante del cielo, pero el K mayor, el perro mayor, ya al lado de Orión, está cazando. Está en esos momentos, lo pueden ver saltando sobre una constelación que se llama la liebre o el conejo. Ahí está la liebre saltando y el perro saltando sobre la liebre, y la liebre está corriendo, huyendo del can mayor, del perro mayor que se le está tirando. Entonces aquí está la Orión relacionado, ¿sí? Ahí vemos can menor, can mayor, Orión y la liebre. Ese es un grupo de estrellas asociado a la constelación de Orión. Entonces, en este caso, pues tenemos a Orión en los cielos. Pero ¿por qué Orión está en los cielos? Tenía que ser alguien muy especial para quedar en los cielos, no cualquier hijo de vecina, no, era alguien muy importante. Primero que todo, era el guerrero favorito de Zeus, el padre de todos los dioses. Ahí está en el cielo. ¿Por qué? Porque era el guerrero favorito. ¿Pero por qué murió? Bueno, había que mencionarlo. Orión no era, pues, digamos, no era inmortal, o sea, él iba a morir, pero fue derrotado ¿por quién? Por un escorpión. Ahí vemos cómo el escorpión se logró derrotarlo. ¿Por qué? Porque el escorpión y Orión se enfrentaron. Ahora, no estamos hablando de un escorpioncito chiquito de los de ahora. Ese era un escorpión gigante, grande, del tamaño más grande que Orión, y Orión, que no le tenía miedo a nada, se enfrentó con su espada, con su escudo, bueno, con su garrote. El Orión griego lleva un garrote o un palo y lleva un escudo que es la cabeza de un león que él había cazado, y la cabeza le servía de escudo. Entonces, ¿por qué se enfrentaron? Bueno, como cazador él se enfrentó con muchas bestias, con muchos animales de los bosques, y los derrotó siempre. Inclusive en batallas, él se enfrentó al que tenía que enfrentarse sin miedo y siempre salió victorioso. Pero resulta que Orión se enamoró de una diosa llamada Diana, y el hermano de Diana, que era el dios Apolo, estaba molesto porque decía, ¿cómo un humano se va a enamorar de una diosa? Entonces mandó el escorpión a ver si podía salir victorioso. Si hubiera salido victorioso, es muy probable que sí se hubiera casado con Diana, ¿sí? Pero resulta que el escorpión era demasiado rápido, y Orión lo enfrentaba y siempre se le escabullía, y en algún retroceso, cuando volvió a Orión con el aguijón, la cola, si saben que los escorpiones tienen una cola con un aguijón que tiene veneno, se la clavó esa cola en el corazón, y el gran guerrero murió. Diana, al ver a su amado, que ya se había ido de este mundo, llorando le dijo a Zeus, a su padre: Padre mío, Señor mío, te suplico con mi alma, con mi corazón, ya no puedes devolverle la vida a Orión, pero por lo menos eh, déjame su recuerdo entre el cielo.
Y como era el guerrero favorito de Zeus, Zeus lo levantó y lo puso en un lugar entre las estrellas. Pero el guerrero Orión había sido derrotado, merecía un lugar entre las estrellas porque nunca había sido derrotado y porque era un gran guerrero. Pero el escorpión también hace méritos. ¿Por qué? Porque logró derrotar al guerrero Orión. ¿Cómo? Hace méritos. Pues también para estar en el cielo. Entonces llegó el gran Zeus y dijo, bueno, hay que hacerle honor al gran escorpión. Derrotó a Orión. Merece un lugar entre las estrellas. Entonces lo colocó, pero dijo, Zeus, jamás, jamás quiero que Orión y el escorpión se vuelvan a enfrentar, porque ya fue derrotado. No quiero que Orión vuelva a ser derrotado, ni aún en los cielos. Entonces colocó al escorpión en un lugar opuesto totalmente al gran guerrero Orión. Lo colocó en un lugar opuesto para que nunca se vuelvan a encontrar. O sea que cuando es el gran Orión, la constelación de Orión se está ocultando en el cielo, al otro lado está levantándose la constelación del Escorpión. Y ambos, aunque merecen estar en el cielo, jamás se volverán a encontrar porque están opuestos en el cielo. Jamás Orión volverá a ser humillado o derrotado por ser alguno. Ahí está en los cielos vigilante y siempre lo podemos observar, niños. En el mes de enero levantamos los ojos a las 9 de la noche y tenemos Orión encima de nosotros. ¿Por qué? Porque Orión está sobre la línea del Ecuador y nosotros estamos cerca de la línea del Ecuador. Entonces siempre vamos a ver a Orión a las 9 de la noche encima de nosotros, cruzando el meridiano del observador. Esa es una de las historias hermosas de los cielos y tenemos ahí al gran guerrero todos los meses de enero y desde diciembre, de noviembre, de octubre se observa. Ahora tenemos como parte del cielo, vamos girando. Tenemos a los gemelos. Ahí tenemos al famoso Castor y Polus. Es otra constelación muy hermosa, justo encima de la de Orión. ¿Quiénes eran Castor y Polus? Dos hermanos, dos grandes guerreros de la antigüedad que luchaban contra la maldad, contra lo malo, contra los ejércitos de gente mala, de gente perversa. Pero uno era hijo, que en este caso era Polus, hijo de Zeus, el padre de todos los dioses, y tenemos a Castor, que era hijo de un rey llamado Tíndaro, que era mortal. O sea, Polus era inmortal, nunca iba a morir, y Castor era mortal. Inmortal, Polus, mortal, Castor. Pero tenían algo muy especial. Ambos eran hijos de la misma mamá, se llamaba Leda. Les decían en la antigua Grecia los dioscuros a ellos dos. Ellos estuvieron en grandes epopeyas, fueron a grandes batallas. Por ejemplo, Jasón en el viaje de los argonautas a buscar el vellocino de oro. El vellocino de oro era el cráneo con la chiva de oro de Aries, de un carnero, de una oveja que estaba en un maravilloso, en una meseta
donde habían árboles, donde había todo, y Gloriosa estaba en una roca, pero estaba defendida por un dragón. Nadie podía acercarse porque el dragón botaba fuego por su boca y a todo lo que se acercara lo convertía en ceniza. Entonces ahí está el gran hermoso eh, historia de los argonautas, pero ellos participaron, ayudaron a Jasón como grandes guerreros. Pero bueno, de varias cosas. El mayor domador de caballos de la antigua Grecia era Cástor, el mortal. Y el inmortal, obviamente, al no morir, era el mejor guerrero, grande en la batalla, poderoso. Se amaban muchísimo. Los dos hermanos eran muy unidos. Pero ¿qué pasó? En una de esas batallas de la antigüedad, Cástor resultó herido. Cástor fue herido y murió. Entonces, Polus, llorando, le decía a los dioses que le concedieran la muerte, porque quería estar con su hermano en el mundo de los muertos, o bien que le permitieran que su hermano resucitara y lo acompañara a él en el mundo de los vivos. Entonces ahí fue cuando los dioses se reunieron y dijeron, ¿qué hacemos? Polus está muy triste, no puede morir porque es inmortal, su hermano ya murió, él quiere estar con su hermano, él quiere mucho a su hermano. ¿Qué hacemos? Entonces Zeus y el concilio de dioses dijeron, bueno, vamos a concederle que estén siempre unidos, vamos a hacer que tanto Polus y Castor sigan juntos por la eternidad. Y, pero, como Polus es inmortal, entonces tendría que morir Polus para acompañar a su hermano en el mundo de los muertos, o bien Castor, el mortal, tendría que resucitar y acompañar a Polus en el mundo de los vivos. ¿Qué hacemos? Los dioses siempre tan justos dijeron, no, pues hagamos que Polus vaya al mundo de los muertos y acompañe a su hermano durante 6 meses. 6 meses. Y los otros 6 meses, Castor va a resucitar y acompañar a su hermano en el mundo de los vivos. Entonces están ahí eternamente y como prueba de esa fidelidad de hermanos, de ese amor que se tenían, pues los dos están en el cielo formando la constelación hermosa de Géminis. Tenemos la constelación de Géminis, Polus, Castor. Ustedes saben que los planetas, en estos días, Mercurio está pasando por la constelación de Géminis en estos momentos. Ahí los tenemos. Bueno, ahí vemos otra historia de las muchas de la mitología griega. Otra, aquí tenemos el cangrejo. Sí, ahorita está la luna y Venus por la constelación de Cáncer. ¿Qué es Cáncer? Un cangrejo. Ustedes han visto, niños, un cangrejo, ¿cierto? En la playa, inclusive en estos ríos por acá también se encuentran cangrejos. ¿Quién era el cangrejo en la mitología? ¿Quién era? ¿Por qué está en el cielo? ¿Por qué colocan un cangrejo en el cielo? Pues resulta que ese cangrejo, normalmente cuando uno va en una playa, los cangrejos salen corriendo, 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 corriendo y se alejan de uno. Resulta que Hércules estaba peleando con otro animal que es el león, Leo, el león de Nemea. Ahí están peleando bravamente y el cangrejo, en vez de salir corriendo, fue a ayudar al león y se acercó, se fue acercando al guerrero Hércules, pero de manera atrevida, pero no contaba con que el guerrero, bueno, este era un cangrejo pequeño relativamente, el Hércules lo vio y sencillamente no fue rival, simplemente le puso el pie y lo aplastó. Pero su valentía, la valentía del cangrejo merecía un lugar entre las estrellas, porque normalmente los cangrejos no son valientes. Y lo colocaron en un lugar en el cielo por su valentía, porque era lo contrario a los demás cangrejos.
Y además el león que enfrentó a Hércules y que también murió, fue colocado en el cielo también, la constelación de Leo. El león está en el cielo, ahí está presente la constelación de Leo. Tenemos la Osa Mayor. La Osa Mayor representaba a una mujer del cielo porque decían, esta niña es muy hermosa, vamos y la observamos, miramos su belleza. Pero una diosa celosa dijo, no, no pueden estar una mujer ser más hermosa que las diosas, y la convirtieron en un oso para que quitarle la belleza. Calixto, que se llamaba esa osa, Calixto se vio convertido en una osa gigante, y en ese momento pues todos los humanos salían despavoridos porque tenía un aspecto terrible. Y era muy grande, entonces le tenía miedo, pensaba que los iba a matar, y ella no podía hablar. Ella podía decirle, miren, soy yo, Calisto, pero cuando ella hablaba se escuchaban unos rugidos horribles, unos rugidos que asustaban más y más a los humanos. Entonces, en ese momento, pues, ella, al ver que no podía hablar y que no podía explicar lo que estaba pasando, pues se fue a esconder a los bosques y se metió al bosque, al profundo bosque, cada vez más lejos de la civilización de los humanos. Sin embargo, los humanos no quedaron tranquilos y dijeron, tenemos que ir a cazar a ese monstruo terrible que puede causarnos daño, que en algún momento puede regresar y destruir. Se silenció. Como que se le fue la llamada a Gonzalo. Sí, se dañó la. En un momento volvemos. Celebramos 7 años explorando el cosmos. Tourastrom, tu ventana al universo. Celebramos 7 años explorando el cosmos. Tourastrom, tu ventana al universo. Celebramos 7 años explorando el cosmos. Tourastrom, tu ventana al universo. Celebramos 7 años explorando el cosmos. Tourastrom, tu ventana al universo. Celebramos 7 años explorando el cosmos. Tourastrom, tu ventana al universo. Celebramos 7 años explorando el cosmos. Tourastrom, tu ventana al universo. Celebramos 7 años explorando el cosmos. Tourastrom, tu ventana al universo. Celebramos 7 años explorando el cosmos. Tourastrom. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Estaba la gran osa por allá en los bosques escondida, y Arcadio, que era el hijo que no sabía que iba a cazar a su mamá, se metió a los bosques y empezó a buscarla. ¿Cómo encuentra un buen cazador una presa en los bosques? Por señales, huellas.
Entonces miró unas huellas, siguió las huellas, vio una rama partida, un arbusto dañado, y fue acercándose, y en un par de días, de repente, saliendo en un claro del bosque, un lugar donde no había árboles, ahí estaba Calixto, la osa mayor, y llegó el hijo y observó tremenda osa y sacó su flecha de su carcac. Carcac es la bolsa donde guardan las flechas, y apuntó directamente al corazón. Y cuando ya iba a salir la flecha, iba a ser disparada, en ese momento Zeus, el padre de todos los dioses que todo lo ve, bajó de los cielos y con sus manos gigantes cogió en una mano a la osa mayor y en la otra a Arcadio, y los lanzó al cielo y quedaron convertidos en la osa mayor, y Arcadio aquí está convertido en la osa menor. O sea, el hijo y la mamá siempre están cerca el uno del otro en los cielos. Entonces esa es otra historia de constelaciones del cielo, la osa mayor y la osa menor, mamá y el hijo. Vamos en estos momentos a otra constelación hermosa. Vamos donde Perseo. Bueno, aquí está Perseo, un gran guerrero también de la antigüedad. Uno se pregunta quién era Perseo. Perseo era un muchacho que un rey, sí, le dijo que tenía que ir, si quería el reino, tenía que casar a la Medusa. ¿Quién era la Medusa? La Medusa era una gorgona, un monstruo que tenía los cabellos de serpientes, y si alguien la miraba directamente a los ojos quedaba petrificado, o sea, se convertía en una piedra. ¿Cómo se podía él, siendo humano, siendo mortal, enfrentar a un ser monstruoso que si la llegaba a mirar directamente a los ojos se convertiría en piedra? Pues él fue ayudado por los dioses. Digamos que Hermes, el dios Hermes, le puso unas alas en las sandalias y él podía volar como un ave. Imagínense, tenía unas alas. La diosa Atenea le dio una espada y un escudo especial, ¿sí? Y el dios Hades, el escudo del dios Hades que le dio, lo volvía invisible, o sea que la gorgona no sabía dónde él estaba. Entonces tenía buenas herramientas, pero no podía mirar a la Medusa a los ojos porque se convertiría en piedra. ¿Qué hizo? ¿Qué hizo el gran Perseo? En esas cuevas donde estaba la Medusa, podía encontrarla, pero la miraba de reojo a través del reflejo que tenía el escudo. Ese escudo tenía un reflejo y la veía él a través del reflejo, y en un momento dado ese monstruo se apareció y él, sin verla, sino a través del reflejo del escudo, le cortó la cabeza, y de esa sangre que salió nació un caballo con alas y él se montó y subió a los cielos, se volvió inmortal. ¿Sí? Cuando iba cruzando los cielos, se encontró con una hermosa niña. Aquí está Andrómeda, aparece como con unas cadenas, ¿sí? Era la hija de dos reyes muy poderosos de la antigua Etiopía, Casiopeia y Cefeo. Casiopeia era la reina y Cefeo era el rey. Ambos eran muy queridos por el pueblo y ambos llevaban a su reino la prosperidad. Había gran cantidad de comercio, gran cantidad de actividades. Todo el mundo vivía en prosperidad y eran buenos reyes y la gente los querían y ellos querían a su pueblo. Pero, ¿qué pasó? La reina, perdón, Casiopeia,
se creyó más hermosa que las Nereidas. Las Nereidas eran las hijas de Poseidón, las ninfas del mar. Entonces, ¿qué pasó? Ofendido, Poseidón le puso a Casiopeia y a Cefeo una pena, un castigo. Y ese castigo era que tenían que vivir la experiencia, el dolor de un monstruo marino que Poseidón liberó llamado el Kraken, conocido como la constelación india de la ballena. Y ese animal gigante llegaba a los puertos y destruía todo, hundía los barcos. Ya la gente del reino, los súbditos, no podían ir a pescar porque estaba este monstruo destruyéndolo todo. Se acabó el comercio y ya no podían exportar el aceite de oliva, ni podían los productos de la época, el incienso, la mirra, todo lo que se usaban en esa época, los metales. Entonces estaban desesperados porque no podían hacer nada. Fueron a un oráculo. Un oráculo era un sitio donde se podían hacer adivinanzas con pitonisas, y en este caso era el oráculo de Amón, donde ellos estuvieron y preguntaron a los dioses: ¿qué hacemos? Por favor, ¿qué podemos hacer? Y en ese momento una respuesta fue muy drástica. Dijeron: si quieren que el monstruo se aleje, cojan a su hija hermosa Andrómeda y llévenla y la encadenan en las rocas que están al lado del mar para que llegue el monstruo y la devore y se vaya. Y queda el pueblo libre por fin, y el reino queda libre por fin de ese monstruo terrible. Ellos querían mucho a su hija. Llorando, dijeron: tenemos que aceptar porque es la voluntad de los dioses. Y le preguntaron a Andrómeda y dijo: yo me sacrifico por mi pueblo. Quiero morir para que ellos tengan la libertad. Por favor, encadenadme. Y ella quedó encadenada y apareció entonces el monstruo que se acercaba terrible. Iba a causarle el daño, a devorarla, pero con eso quedaba libre el pueblo. Sin embargo, los dioses no querían que Andrómeda muriera. Entonces ya estaba todo planeado. A lo lejos iba el Pegaso, el caballo con alas, con Perseo, y vio a esa niña tan hermosa y quedó enamorado. Y se lanzó con ese caballo a defenderla. No voy a dejar que ese monstruo la devore. Ah, niños, él tenía un arma formidable. En la cabeza de la medusa la había guardado en una bolsa. Y como el monstruo era invencible y era gigante, él no tenía manera de vencerla, pero él se enfrentó y se acordó que tenía la cabeza de la medusa, la sacó, y el monstruo vio los ojos de la medusa y quedó convertido en piedra ese monstruo, y se bajó y le quitó las cadenas a Andrómeda y se casaron y quedaron en el cielo para siempre. Está la pareja, los dos, miren, Perseo y Andrómeda siempre van a estar juntos, los dos esposos. Esa es otra historia, pero esta es una historia de amor, es una historia bellísima, en donde un guerrero logró derrotar a la medusa y logró derrotar al kraken, al monstruo, a la ballena que estaba en los cielos, en los mares, que estaba dañando a un pueblo y que logró ser vencido por la astucia de Perseo, que cuando se fue en el caballo alado, guardó la cabeza de la medusa en una bolsa de tela, y esa fue el arma que le permitió derrotar a la ballena Cetus, y hoy en día está en el cielo también Cetus la ballena. Aquí lo pueden observar, aquí está Cetus la ballena, es este. Acá está presente ese monstruo marino que fue convertido en piedra por Perseo. Y hay muchas historias, podemos mirar una más.
Tenemos, por ejemplo, Piscis, los peces. ¿Quiénes eran? Eran Diana y Apolo. ¿Se acuerdan de Diana, de la que se enamoró Orión, y Apolo, su hermano, y la historia del escorpión? Bueno, en otra historia estaban ellos por el río Éufrates, y del río Éufrates salió un monstruo terrible, ¿sí? Que los quería devorar, ¿sí? Que los quería devorar. Y ellos inmediatamente se convirtieron en peces y se lanzaron a el monstruo tifón, ¿no? Se lanzaron a las aguas del río Éufrates convertido en peces, y para que no se separaran porque el agua estaba turbulenta, tenían una cuerda amarrada para que estuvieran siempre juntos en esa escapada que hicieron de ese monstruo. Bueno, aquí tenemos el caballo Pegaso con sus alas por donde estaba volando el gran Perseo. Sí, el gran Perseo estaba ahí volando. Y tenemos otra constelación más, Acuario, Aqua, Aquarius, agua, el aguador. Aquí está. ¿Quién era un joven de la antigua Grecia que era tan buen muchacho, obediente, juicioso, cumplidor de la ley, siempre hacía el bien, era un muy buen trabajador, era tan buen muchacho que dijeron los dioses, no, llevémoslo para el cielo, él ya merece vivir, él ya superó el estado humano y ahora ese vive el estado de la espiritualidad suprema. Y comisionaron un águila gigante, una águila gigantesca, que fue a buscarlo. Aquí está el águila, esa águila cumplió la misión y lo fue a buscar, y con sus garras gigantescas lo agarró y lo elevó a los cielos y lo llevó a donde los dioses, y alcanzó la inmortalidad bebiendo del líquido que confería la inmortalidad. Entonces, el águila, por cumplir su misión, fue colocada en los cielos, y el muchacho también fue colocado en los cielos, sí, Ganímedes, fue colocado, vivió entre los dioses y era el copero de los dioses, o sea, él era el que servía las copas de ese néctar de ambrosía que confería la inmortalidad, de ese vino de ambrosía, néctar. Entonces, allá está cumpliendo una misión muy especial al servicio de los dioses y viviendo en el cielo de los griegos, en el cielo de los grandes seres espirituales de la antigua Grecia, donde estaban los dioses. Entonces, ahí está. Bueno, creo que hoy están bien esas historias. Ya vimos varias, niños. ¿Qué tal les pareció? Muy bonitas esas historias, Gonzalo. ¿Que cómo Sí, les ahí pareció? ¿Sí ¿Les escucharon bien? gustaron las historias? ¿Sí escucharon bien? ¿Escucharon bien? Bueno, entonces ha sido un gusto muy grande compartir. Listo, ahora sí puedo hablar. Ay, muchas gracias. Bueno, ¿aló? Chao. Hay un eco y bueno, ha sido un gusto muy grande compartir con los niños. Espero que podamos hacer una salida de astronomía cuando yo esté en Bogotá, nos ponemos de acuerdo. Alguna de las fincas cercanas donde alguna vez fuimos, profe. Sí, me parece muy bien. Y ha sido muy grato poder compartir ese día con ustedes y estamos siempre en contacto. Gracias a Juan Diego, que fue el moderador, y gracias a todos por allá. Y bueno, esta charla para los niños es importante. Gracias a ti también, Gonzalo, por tu apoyo.
Gracias. Bueno, Listo. Por tu entonces, apoyo, por tu buena generosidad en dictarnos esta charla, estas historias tan interesantes sobre el cielo y aprendiendo un día, cada día aprendiendo algo nuevo. así es. Me alegra Sí, mucho y poder compartir. gracias, Gonzalo, gracias. Y pues recordarle a los que están viendo en el vivo y a los niños que vamos a tratar que cada mes también tengamos una charlita o algo para compartir con ellos y también para compartir con todos los que les interesa la astronomía. Entonces, Bueno, muchísimas gracias, profe Muchas gracias. Berta, gracias, Gonzalo, y nos vemos en una próxima. bueno, un saludo, me despido, niños. Chao, niños. Gracias. Chao, Muchas gracias. Bueno, chao, chao. chao, chao. Celebramos 7 años explorando el cosmos. Tourastrom, tu ventana al universo. Celebramos 7 años explorando el cosmos. Tourastrom, tu ventana al universo.